Levítico capítulo 23. Simplemente para darlas, voltea con el hermano que está a tu lado y dile, es tiempo de estarnos preparando para las fiestas. ¿Saben cuánto estamos de acuerdo en ello? Ya es un tiempo de preparación. ¿Cuál es la siguiente celebración? ¿Cuál es la siguiente fiesta? Digo celebración porque es una fiesta. ¿Cuál es la siguiente fiesta que esté al inicio? ¿Cuál? Yom Teruah. Y la siguiente, Yom Kippur. Y después de Yom Kippur, Sukkot, o tabernáculos, como también le podríamos llamar. Y la siguiente fiesta, Shemini Atzeret, que es un enlace de la misma festividad, que muchos sabes, tal vez por el tiempo no voy a alcanzar, pero si vemos hace un lapso de lo que es en el día venidero o en el tiempo futuro, cuando habla de nuestra eternidad, ¿con quién? Con nuestro Mesías, con nuestro Salvador. ¿Y cuánto realmente deseamos estar preparando nuestras vidas y nuestros corazones para ese tiempo? Amén. Pero sabes, es un tiempo o es un ciclo que cada una de las festividades va, que podemos entender que cada ciclo son divididos, podríamos decirlo que son divididos en dos estaciones, y no es en dos estaciones, no es como conocemos nosotros, son dos periodos de tiempo, si pudiéramos llamarlo, que es dentro de la festividad que conocemos, que es el primer ciclo de las festividades y el segundo ciclo de ellos. El primer ciclo de estas festividades generalmente ocurre dentro de marzo y abril, y que vemos que llega hasta el mes de mayo o junio, que es la festividad empezando por Pesaj. La siguiente festividad es Hat Hamatzot, que es panes sin levadura. La siguiente de ella también se le conoce como Bikurim, primicias. La siguiente de ella, la cuarta, es la que tú y yo conocemos como Shavuot. Esa festividad es algo que tú y yo podemos encontrarlo dentro del libro de los Hechos, cuando dentro dice la palabra que Yeshua, que después de que Yeshua murió y después de que él resucitó, dice la palabra que él transcurrieron alrededor, fueron 40 días, no fueron alrededor, fueron 40 días en los cuales Yeshua, dice la palabra, que se anduvo apareciendo a sus discípulos, y después de ese tiempo ascendió, y vemos que transcurrieron o pasaron 10 días en lo que se llegó a la celebración de Shavuot o Pentecostés, que tú y yo vemos en el libro de los Hechos, que generalmente lo encontramos como Pentecostés, que significa 50. Por eso es que cuando tú lees en el libro de Levítico capítulo 23, dice, y contarás 7 semanas, después de las 7 semanas, dice, será un día de sonar trompetas. Cuando tú y yo vemos, es un ciclo. Si tú y yo contamos 7 semanas por 7, nos da un total, mejor dicho, de 49 semanas. Dice, y después de las 49 semanas, dice, será un día de sonar las trompetas. Eso nos habla del día que es el de Yom Teruah. La palabra Yom significa día, y la palabra Teruah significa lo que es sonido o exclamación, júbilo, grito, exclamación, muchos significados que tiene esta palabra Teruah, pero que hace una referencia al sonido que sería tocado dentro de esta celebración. Ahora, muchas otras de las citas, tal vez por el tiempo no voy a entrar en ellos, pero que tú y yo podemos encontrarlas, o tal vez ya un poquito el día viernes, vemos que muchas de las referencias que a veces encontramos en el Nuevo Testamento, hay una cita, creo que también está en el libro de los Hechos, en el cual dice la palabra que Pablo, uno de los apóstoles, dice, se apresuraba para celebrar una de las festividades, puesto que estas celebraciones tenían que ser celebradas ¿dónde? En Jerusalén. Recordemos en el Antiguo Testamento, parte de la porción pasada que leíamos, o dentro de las Escrituras, dice la palabra que eran 3 veces al año donde se presentarían sus varones, pero dice, sería no en el lugar que la persona escogiera, sino sería en el lugar que Yahweh vuestro Elohim él escogiera. Vemos que cuando el pueblo de Israel anduvo en el desierto, se levantó lo que fue el tabernáculo, y fue un tiempo movible, pero después vemos cuando fue el templo de Salomón, el templo de David, cuando fue construido, vemos que hay una cita, y se me fue de la mano, donde dice la palabra que ese fue el lugar en el cual Yahweh escogió para poner ahí su nombre. Por lo tanto, esa era la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, una de las cosas que tú y yo podemos entender, que si era en el lugar en el cual Yahweh había puesto su nombre, una de las cosas eran las festividades. Dice en Deuteronomio capítulo 16, dice, 3 veces al año se presentarán todos sus varones, dice, no con las manos vacías, sino conforme Yahweh tu Elohim te haya bendecido. Pero el punto es, dice, que eran esas 3 festividades principales donde el pueblo tenía que presentarse y tenía que subir, porque era una celebración. No era cada celebración o cada fiesta que tú y yo podemos mirarla. Hay una que tú y yo conocemos como la celebración de Pesaj,
que significa lo que es nuestra liberación, de lo que el Padre hizo por la vida de cada uno de nosotros, y cuántos damos gracias por medio de ello. Dice la palabra, dice que Él fue el sacrificio perfecto para el perdón de quién, de nuestros pecados. Por lo tanto, dice la misma palabra, dice que Él se hizo maldición por quién, por todos nosotros. Porque tú y yo merecíamos ¿qué? La muerte. Y recordemos que una de las cosas que cuando pasó el ángel de la muerte sobre la tierra de los egipcios, en la palabra en el inglés se le conoce como Passover, que tú y yo conocemos, que significa pasar por encima de algo, ¿sabes? ¿Cuál es ese ángel? ¿Sabes? Era el ángel de la muerte que había transcurrido o que había pasado por la casa de todos ellos. Mas donde quiera que se encontraba la señal del cordero, que había sido inmolado, que era la señal, ¿cuál era esa señal? La sangre que había sido puesta en los dinteles de las puertas, donde quiera que tuviera esa marca de esa sangre, el ángel de la muerte pasaría por encima de ellos. Ahora, qué importante es para nosotros el poder entender que la sangre de Yeshua vino a ser expiación ¿por quién? Por nuestras vidas, nos redimió de quien se hizo maldición por nosotros. No solamente eso, pero vemos que eran 3 festividades, al punto en el que quiero llegar. Había 3 festividades muy importantes. ¿Cuáles eran esas 3 festividades importantes? ¿Quién se recuerda? Número 1, ¿cuál es? Pesach. La segunda, Shavuot. ¿Y la tercera? Vamos bien, ¿verdad? Entonces vemos que son las 3 festividades principales, en la que una de las celebraciones, la festividad de Pesach, es concerniente únicamente ¿para quién? Para el pueblo de Yahweh. No es que digas tú, ahí es una fiesta exclusiva y vamos a hacer excepción y nadie viene. No es que hagas una excepción ni que nadie viene, sino que le dice la palabra que es para el pueblo de quién, para el pueblo de Yahweh. Por tanto, cuando tú llegas al libro de Corintios, cuando Pablo habla en el libro de Corintios, que generalmente tú y yo conocíamos como la Santa Cena, dice que algunos se reunían para comer, unos comían en tiempo y a destiempo, y había muchos problemas y muchos conflictos, y dice la misma palabra, dice que nadie se acercaría a este ceremonial. ¿De qué manera? Habiendo algo malo, ¿dónde? Dentro de su corazón, sino que si alguien no tuviera algo con alguien, se acercaría y pedía perdón, porque dice, por eso hay muchos enfermos y débiles dentro del cuerpo, dice, y algunos incluso han muerto. Y sabes, si no, tal vez no nos habla de una muerte física, sí de una muerte que espiritual dentro de nuestras almas. Y muchas cosas pueden ser. ¿Qué es lo que pasa cuando viene una muerte espiritual? Hay una separación. ¿De quién? De las cosas de Yahweh, donde la misma palabra dice que cuando tú y yo nos separamos y nos desviamos del camino de Yahweh, hay muchas consecuencias que vienen y maldiciones que vienen en contra de quién, de nuestras vidas, por habernos separado y habernos apartado de quién, de Él. Por tanto, era una festividad muy importante para quién, para todo el pueblo, porque es necesario que cada uno discierna en su vida y en su corazón cómo estamos verdaderamente. Recordemos que cuando Yeshua se acercó, lavó los pies de quién, de sus discípulos. ¿Y qué le dijeron? Dice, maestro, a mí no me lave los pies. ¿Y qué le dijo? Dijo, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Y ellos inmediatamente dice, no me lave los pies, sino, en otras palabras, báñame todo completo. ¿Y qué dijo Yeshua? Dice, el que está lavado no necesita ser lavado. Dice, porque ya han sido lavados por medio de ¿quién? De la palabra. Recordemos que la palabra es la que nos guía a toda verdad. Ahora, cuando tú y yo podemos mirarlo dentro de un paralelismo y podemos entender que era una celebración dentro para quién, para el pueblo de Yahweh, verdaderamente. Ahora, la otra celebración de pan sin levadura, ¿qué significa pan sin levadura? Significa sacar, generalmente una de las cosas que se hacían anteriormente dentro del pueblo judío, o aún muchas veces, se escudriña todo donde hay un pedazo de levadura y se saca la levadura, y muchas veces se quema la levadura en señal de quemar el pecado, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que dice la misma palabra? Dicen, o no saben, dice que un poco de levadura fermenta ¿qué? Toda la masa. ¿Qué es lo que la palabra estaba diciendo? Que solamente hace un poco de pecado para que ese pecado crezca y se haga más grande. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas? Apartarnos y separarnos, dice la misma palabra, dice, por lo tanto, despojémonos de todo el pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos, ¿por quién?
por delante. ¿Qué es lo que la palabra nos exhorta? Despojarnos y desprendernos de todo pecado. ¿De dónde? De nuestras vidas, para que podamos avanzar y seguir la carrera que tenemos hacia adelante. ¿Cuántos entendemos que cuando hay un pecado, sabes, el pecado es como si fuera una carga? Recordemos las palabras de David, dice, por cuanto oculté, dice, por cuanto oculté mi pecado, dice, sentí que tu mano se agravaba ¿sobre quién? Sobre mí. Recordemos que el pecado, muchas veces tal vez lo podemos mirar como algo tan insignificante, pero sabes, entre más y más vamos guardando y vamos alojando ese pecado en nuestras vidas, sabes, más y más se va haciendo una carga y se va haciendo una pesadez y cada vez más pesado y que tal vez pareciera tan imposible podernos separar y alejar de ese pecado. Y la misma palabra dice, despojémonos. Dice que de todo el pecado que nos asedia. Sabes, el caer en pecado es fácil. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? El pecar, cuando una persona peca, sabes, el pecado es tentador. ¿Y por qué te lo digo que es tentador? Si no fuera una adrenalina para la persona que lo comete. Hay personas que tal vez muchas veces peca por la adrenalina que se siente o la atracción que se siente a ver qué se siente pecar. ¿Sí o no? La persona que roba, tú puedes mirar por qué una persona roba. ¿Tiene necesidad de robar? Tal vez muchas veces no lo tiene. Tal vez puede tener todo, no le falta nada, pero ¿por qué roba? Por la adrenalina y por la sensación que se siente, ¿el qué? El pecar. Por lo tentador que es de tomar algo que no le pertenece y mirar, ¿me vieron o no me vieron? Cuando una persona comete adulterio, ¿cuál es esa adrenalina? El cuidarse todo el tiempo para que no descubran su pecado. De mirar y planear y etcétera, etcétera, y cómo se ve y dónde la ve y con quién habla y a qué horas habla y cuando lo tiene el número de teléfono, pone el número de teléfonos falsos y etcétera, etcétera, porque es toda una aventura. Porque es tentador. Pero ¿de qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Poner nuestros ojos ¿en quién? En Él, en el autor y consumador de todas las cosas, en Yeshua. Por eso es una de las cosas que tú y yo podemos mirar. O sea, el pecado es tentador y entre más cometemos pecado, ese pecado se va haciendo cada vez más grande y más grande y más grande. ¿Qué es lo que una persona que miente? Generalmente miente, pero echa otra mentira para encubrir su mentira que ella dijo. Y no solamente peca él, pero hace pecar ¿a quién? A otros. Te voy a dar un ejemplo muy simple. Cuando alguien llama por teléfono, bueno, ahorita ya, tal vez ya no hay tanto, pero antes estaban los teléfonos de lo que era la casa. Ahorita ya casi nadie utiliza el teléfono de casa, todos están en celular, y pues ya miras quién es y dices, pues si quiero contesto, y si no, pues no contesto, y pues total, pues o no hizo no, pues no lo escuché. Pero generalmente, te lo voy a poner antes. Cuando llamabas y estaban los teléfonos de casa, que no había tanto celular o que el tener celular era simplemente un lujo, ¿qué es lo que pasaba? Llamaban por teléfono, se encuentra fulano de tal. ¿Quién es? Te hablan. Dice que no está. Generalmente es como decíamos, dice, pues no, pues ya sí estaba. Pero no, ¿sabes qué? Una cosa, no está, salió fuera. Ya pecó el que dijo, yo no estoy. Y pecó el otro que está diciendo, pues yo no lo he visto, no sé dónde está. Porque ya están pecando dos. ¿Y qué es lo que pasa cuando te encuentras con la persona? Vuelves a mentir para encubrir tu pecado o tu mentira de decir que no estabas. No, es que no estaba en la casa, andaba en tal lugar. O sea, ya mentiste que no estabas y ahora dijiste que andabas en tal lugar y no era verdad. O sea, y vas haciendo una mentira y es cada vez más grande y más grande y más grande, hasta que el punto en la que la persona misma vive rodeado en una mentira. Tiene que mentir diariamente para ir encubriendo cada una de ¿qué? De sus mentiras.
Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer cuando llega este tiempo, o cuando pasamos por ese tiempo. Simplemente estoy haciendo un repaso. ¿Qué es lo que hacemos en nuestras vidas? Es separarnos y alejarnos de todo ese pecado. Por eso la palabra dice, comerás pan sin levadura durante ¿qué? 7 días. O sea, nos habla de alejarnos, porque el pecado significa lo que es la levadura. Por eso Yeshua dijo, dice, apartémonos de la levadura de quién, de los fariseos, que eran muy hipócritas, o sea, eran muy mentirosos, que era el pecado. Generalmente eso es representado, y muchas otras citas que tú y yo podemos encontrar. Llegamos a esas, ya sabes, esas eran para todo, es algo que está involucrado, ¿quién? Todos nosotros. La festividad de Shavuot era una festividad ¿para quién? Para el pueblo de Yahweh. Solamente el que se reconocía como pueblo era la persona que subía ¿dónde? A Jerusalén, porque era un mandato y una ordenanza ¿para quién? Para todos. Y no solamente esa festividad, sino también la festividad de ¿qué? De Sukkot, de tabernáculos. Por eso en el libro de Zacarías dice que en el final de los tiempos, las naciones que no suban a celebrar la festividad de Sukkot no recibirán lluvia sobre su tiempo. Y la lluvia representa lo que es fuente de bendición, o es bendición en muchos de los sentidos. Recordemos que la palabra dice que cuando el pueblo no permaneciera guardando todos los mandamientos y las enseñanzas, ¿qué es lo que dice la palabra? Creo que estaba en la porción pasada. Dice que los cielos se cerrarían y el cielo y la tierra sería que el suelo sería de bronce. Por lo tanto, si el cielo está cerrado y la tierra está cerrada, no hay bendición. Si el cielo está cerrado, no hay lluvia. Y si no hay lluvia, hay escasez. Y si hay escasez, no hay cosecha. Si no hay cosecha, hay hambruna. Y cuando hay hambruna, hay muerte. Y cuando el cielo está, cuando la tierra, o sea, si la tierra está cerrada, no da fruto. Y si la tierra no da fruto, no hay alimento, no hay provisión. Ni para uno, ni para quién, ni para el ganado, porque recordemos que el ganado muchas veces se alimenta ¿de dónde? De lo que es el pasto. Y si no hay pasto, pues se mueren los animales. Y si se mueren, pues no hay alimento. Y muchas de las consecuencias que tú y yo podemos ir sacando en cada una de ellas, pero ¿qué es lo que dice la palabra? Y si sucederá que las naciones que no suban, dice, no recibirán lluvia sobre su tiempo. No habrá bendición ¿sobre quién? Sobre ellas. Por eso tú y yo podemos decir, bueno, ¿qué importancia tiene celebrar las fiestas? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, mucho. Porque cada festividad que tú y yo hacemos es un ensayo. Y siempre lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir. Cada festividad es un ensayo. Se le conoce como Mikrat Kodesh, como un ensayo, como una convocación que santa para el pueblo. Muchos podríamos decir o tener el concepto, bueno, cuando se llegue aquel día, yo celebro. ¿Y cómo vamos a celebrar? Es como cuando tú tienes una obra y mientras va a salir la obra es para tal fecha, vamos a darle una fecha para tal día. Y esa fecha se va a llegar, pero tiene que haber una convocación previa antes de ese evento para que los que van a participar en la obra estén preparados y conozcan, si tú le quieres llamar, su rol, o por lo menos tener la noción de lo que se va a hacer y de lo que se va a celebrar, para que cuando se llega a dicho evento, tú estás, voltea con la persona que está a tu lado y di conmigo, preparado o preparada. Porque si no hay una preparación de por medio, pues no sabemos. Ahora, si llega ese dicho evento, tú sabes lo que se va. ¿Y quiénes son los que participan de ese evento? Los que se prepararon. Los que van a ir simplemente van y se sientan y ven. Pero todos nosotros que queremos estar en ese gran evento, voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos que prepararnos para saber qué es lo que va a suceder y qué es lo que va a pasar. Ahora tú dices, bueno, ¿cómo sabemos cómo va a suceder, cómo va a pasar? Por eso el siguiente inicio o el siguiente ciclo de las festividades, lo interesante es que comienza con la festividad de Yom Teruah. Y después de la festividad de Yom Teruah sigue Yom Kippur o Happy Purim, y después de Happy Purim sigue la festividad de Sukkot, tabernáculos. Pero sabes, eso nos habla de una preparación que Yom Teruah, dice la cita, dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará ¿quién?
el Mesías. Eso nos habla de un despertar y de una preparación para nuestras vidas, para cada uno de nosotros que conformamos el cuerpo del Mesías. No es para aquellos que no conforman el cuerpo del Mesías, sino es para ¿quién? Para los que conforman el cuerpo de ¿quién? Del Mesías. Tú puedes encontrar, y no sé si vayan a alcanzar a tocar esa parte, la parábola de las 10 vírgenes. Unas que estuvieron preparadas y otras que no estuvieron preparadas. Ahora, se llega el tiempo de ese tiempo de preparación, de despertar del sueño en el que estábamos. Y llega la festividad de Yom Kippur, que es un tiempo de ¿qué? De pedir perdón, es un tiempo de redención, si tú le quieres llamar. Es un tiempo en el que nuestras vidas son apartadas y son separadas por ¿quién? Por el Padre, en el cual tú y yo nos reconciliamos los unos con los otros y muchas de las actividades que podemos hacer. Y llegas después a la festividad de Sukkot de Tabernáculos. Pero ¿cómo puedes llegar a la festividad de Sukkot de Tabernáculos sin haber pasado por Yom Teruah? ¿Y por qué digo por Yom Teruah? Porque fue un tiempo de preparación. ¿Cómo podemos llegar a Sukkot si no nos preparamos? ¿Y cómo no nos preparamos? No preparamos nuestros corazones. ¿Y cómo no preparamos nuestros corazones? Porque no sabemos si verdaderamente hemos sido perdonados, si hemos sido justificados. Recordemos que está la sangre de nuestro amado Mesías, sí está la sangre de nuestro amado Mesías. Pero sabes, es un tiempo en el cual son las fiestas, según Colosenses, cada festividad o cada fiesta apunta directamente ¿quién? Hacia el Mesías. No solamente en su primera venida, sino el retorno también del Mesías, que es la celebración de Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. ¿Y cómo podemos llegar hasta hasta Sukkot de Tabernáculos, que significa que es un tiempo de alegría, es un tiempo de regocijo? Se le conoce como una festividad de gozo y de alegría ¿para quién? Para las naciones. Sabes, es interesante notar que también en la festividad de Sukkot se hacían diferentes sacrificios. ¿Cuántos recordamos esa parte? Se hacían referentes sacrificios. Un día, el día tal, el día 7 se hacían un total de ciertos sacrificios, y luego el siguiente día y el último día simplemente se llegaba a uno. Cuando tú juntabas el total de los sacrificios, era un número 70, que eso representaba aquí en las naciones. Que eso era para traer redención ¿para quién? Para todas las naciones. Pero cuando llegabas a la festividad de Sukkot, nos hablaba de un tiempo de ¿quién? De eternidad, de pasar un tiempo en la intimidad ¿con quién? Con nuestro Padre. Ahora, ¿cuántos deseamos pasar ese tiempo de intimidad con Él? Pero tiene que haber una preparación en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vamos a Levítico capítulo 23, versículo 23. Levítico capítulo 23, versículo 23. Dice, continuó Yahweh hablando a Moisés y le dijo, dice, hable y di a los hijos de Israel, dice, en el mes séptimo, el primer día del mes, les será día de reposo, dice, memorial de sonar las trompetas, les será, dice la palabra, convocación santa. Di conmigo, este día será una convocación santa. ¿Cuándo es este día? El primero. Lo estaremos celebrando. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, este próximo viernes, a la puesta del sol, estaremos celebrando la festividad de Yom Teruah, que estaría llegando hasta el día de ¿qué? De Sukkot, de Sukkot, del día sábado, día 16. Fíjate, es algo muy interesante. Este día es un día de convocación santa, pero dice la palabra que es un día apartado y separado, en el cual dice la palabra que no haríamos ningún tipo de trabajo que laboral. Algo otros años, yo me recuerdo que comienza Yom Teruah y después de que terminó Yom Teruah, inmediatamente sigues con el día de reposo y ahí ya son 2 días. Aquí lo interesante es que simplemente es un día. Está dentro de la misma festividad del día viernes, que reconocemos que es el día de la puesta del sol, el del Shabbat general, y también el día de reposo que se le conoce el día de de la fiesta, que es como un Shabbatot. Porque es el primer día, dice la palabra, no harás ningún tipo de trabajo servil. Dice, bueno, vamos a continuar, dice, habla a los hijos de Israel, dice, en el mes séptimo, dice, el primer día del mes, les será día de reposo, dice, memorial de sonar las trompetas, versículo 25, dice, no harán ningún tipo de trabajo laboral, dice, sino que se presentarán a Yahweh en ofrenda en sacrificio. Vemos que era un día considerado como un día de reposo. Ahora, vamos al libro de Génesis, capítulo 1, Génesis capítulo 1, y vamos a leer el versículo 14. Dice, entonces dijo Elohim, haya lumbreras y expansión en los cielos, dice, para separar el día de la noche, dice, sean para señales, y para estaciones, y para días, y para años, dice, sean para luminarias, para la expansión de los cielos, dice, para alumbrar sobre la tierra, dice la palabra, y así fue. Pero cuando tú y yo vemos la palabra estaciones,
esa palabra estaciones significa Moed, o conocemos lo que es la palabra Moed o Moedim. Cuando tú y yo vemos al libro de Levítico capítulo 23, ahorita vamos un poquito para allá, dice, y sirvan para señales, para estaciones. Sabes, la palabra Moed, si tú y yo buscamos la palabra Moed, según, bueno, la concordancia Strong 45, se me fue, aquí traía apuntado. 41:50, yo ahorita te doy la definición, por aquí también la traía. La palabra Moed significa designación, lo que es tiempo designado, congregación, lugar, determinar, estación, festividad, fiesta. Tiene mucho significado lo que es la palabra Moed. Entonces, cuando tú ya la vemos en el libro de Génesis, dice, y sirvan para estaciones. La palabra más correcta es sirvan para estaciones, para tiempos designados de las festividades, de las congregaciones, o si tú quieres llamarle santa congregación, santa convocación, porque la palabra cuando dice será santa convocación, ¿para quién? Para todos nosotros. O sea, ¿sabes? No le está dejando como una invitación o como algo si queremos o no queremos, sino di conmigo, es una ordenanza dada por ¿quién? Por el Padre. O sea, no os corresponde bueno, el pastor hizo la invitación y si queremos, pues viene. Yo te puedo decir, bueno, quien quiera venga, pero sabes, la invitación no la estoy haciendo yo. La invitación, ¿quién la está haciendo? La está haciendo el Padre. Dice, y servirán para estas estaciones, para tiempos designados. ¿Por qué iban a ser tiempos designados? ¿Sabes? Porque cada festividad no es en el tiempo designado del hombre. No es conforme uno pone las fechas y dice, bueno, este día vamos a celebrar Pesaj y después vamos a celebrar tal festividad, sino es en el tiempo que Yahweh declaró o Yahweh designó para que fuera un tiempo designado y separado. ¿Para quién? Para Él. Y Él da las fechas, no es el hombre quien las da, sino quien da las fechas y la ordenanza de esas festividades, ¿quién es? Es Él. Por eso es cuando salió el pueblo de Israel y le dice, este será el principio de los meses del año. ¿Cuándo iba a ser el principio de los meses del año para ellos? En el nombre que se recibió, en el nombre de ¿quién? De Abid. ¿Y cuándo sería? Recordemos que Abid comienza con el comienzo de la cebada o el inicio de la cebada. Cuando está comenzando a estar verde, un poquito madura, se designa y dice, pues el día 14 sería el día del 14 de Abid. ¿Pero cuándo comenzaría? Con el inicio de ¿quién? De la cebada. Ahora vemos que también la festividad de Yom Teruah comienza con un día en el cual la expresión dice, porque nadie conoce el tiempo, el día ni la hora, sino solamente ¿quién? El Padre. ¿Sabes? Esa expresión va directamente ligada a la celebración de Yom Teruah. Porque dentro del hebreo hay modismos que se utilizan y dentro de esos modismos hay muchos que tú y yo podemos encontrar y si me encuentro te paso varios, pero uno de los modismos que tú y yo podemos encontrar es ese. Cuando la expresión dice, porque nadie conoce el tiempo, el día ni la hora, para nosotros decimos, bueno, es que nadie conoce y pues solamente ¿quién? El Padre. Y esa es una realidad. El único que conoce ¿quién es? Es Él. Y que conoce el tiempo designado y cuando dará la orden para que el Mesías venga, para cuando el Mesías retorne y nos recoja a todos nosotros que somos parte de la novia del Mesías, pues es Él, pero nadie más. Pero no por eso significa que no podemos entender el tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo y en el tiempo en el que tú y yo estamos parados. Recordemos que Yeshua dijo, hipócritas, dice, porque ustedes demandan señal, dice, la única señal que les será dada es la señal de ¿quién? De Jonás. Dice, porque saben discernir cuando va a llover, cuando el cielo está así, cuando está de alguna manera, dice, y no saben discernir el tiempo de ¿quién? De Él, el de las estaciones. ¿Y qué es lo que tú y yo podemos entender? Cuando el Padre dio una designación, tú y yo podemos acercarnos y ver. Hay acontecimientos que están pasando, que están sucediendo. En Mateo capítulo 24 dice que aprendiéramos de la higuera. ¿Quién es la higuera? Representa lo que es Israel. De las cosas que suceden con Israel y hay mucho que pudiéramos tocar, pero simplemente estoy dando un repaso. Cuando tú y yo podemos entender, sí podemos entender en qué tiempo se va a celebrar o se estará llevando cada celebración. El Padre dio las fechas para cada una de ellas. El único tiempo cuando hay una fecha movible y no siempre va a caer en el mismo día, igual que la celebración de Yom Teruah, cuando sucede.
precisamente ahora, porque está designado a quién. Cuando tú y yo vemos la luna o parte de esa luna, o cuando vemos que llega el tiempo de la luna, muchas veces se piensa que es el tiempo cuando la luna está completamente oscura, cuando se ve una pequeña rayita, dice la palabra, dice que esos serían los comienzos del año. Ahora, cuando tú y yo podemos mirar, son los tiempos designados por quién, por el Padre, dice, y este será, dice, el séptimo mes. A partir de ahí podemos entender que siguen todas las siguientes festividades. Ahora vamos a Levítico capítulo 23, nuevamente. Sabes, una de las cosas que tú, y aquí me quiero esperar un poquito mis apuntes, una de las cosas que tú y yo tenemos que recordar es que cada una de las festividades, o cada festividad, de conmigo, es como una festividad o es una fiesta, es un tiempo de quién, de asignado. Aún la festividad de Shabbat es una fiesta. Recordemos que con Levítico capítulo 23 dice, y estas son las fiestas de Yahweh. Y entre la primera que declara, tú y yo decimos, bueno, está panes en levadura, ¿no? Dice, y estas son las fiestas de Yahweh señaladas. Dice, el primer, dice, 6 días trabajarás y el séptimo día será día de completo, ¿quién? Reposo para quién? Para Yahweh. Por lo tanto, el congregarnos el día de reposo, di conmigo, es una fiesta o es un tiempo separado y designado por quién? Por el Padre. Porque recordemos que en el libro de Deuteronomio dice, y esta será por señal en quién, entre yo y mi pueblo. Hay una marca distintiva. ¿Por qué es algo distintivo? Porque es un tiempo convocado por quién, por el Padre. Fíjate, eso es lo más hermoso. O sea, no nos reunimos nada más porque queremos reunirnos. No estamos reunidos porque es un tiempo designado por quién, por el Padre, en el que dice la palabra, 6 días trabajarías y el séptimo día sería de completo reposo para quién, para Él. Por tanto, voltea con la persona que está a tu lado y dile, este día es un día de fiesta también. Y si es un día de fiesta, ¿por qué estamos tan serios? No se crean. Sabes, es un tiempo, es festividad. Y son convocaciones ¿por quién? Por Él, dadas por el Padre para su pueblo. Ahora, vemos que hay 2 periodos diferentes, la fiesta de primavera y las fiestas de otoño. Levítico, el capítulo 23, encontramos acerca de lo que es el Shabbat y vemos acerca de las descripciones acerca de las festividades y cómo tendrían que ser guardadas. Ya hablamos referente a cada una de ellas, cómo era en el orden en el que se llevado la festividad de otoño, Yom Teruah, que significa Día de las Trompetas o Fiesta de las Trompetas, Yom Hapikurim y Hag Sukkot, dice, esta es la fiesta, la festividad de Yom Teruah. Es un evento profético que aún no ha sido cumplido y está en relación con el retorno de nuestro amado Mesías y de nuestro Salvador. ¿Cuándo es el indicativo para que se celebre esta festividad? Vamos a Números capítulo 29. Dice, en el séptimo mes, el primer día del mes, dice, tendrán también santa convocación, dice, no harán trabajo servil, será para vosotros un día de tocar, ¿qué dice la palabra? Para tocar las trompetas. Ahora, esto recordemos que era como un tiempo de celebración, era un tiempo de convocación, se me fue la palabra, Mikrat Kodesh, que es un tiempo de santa convocación. Ahora, cuando tú y yo podemos entenderlo, ahora dentro de esa festividad, ¿qué significa la palabra teruah? La palabra teruah significa clamor, aclamación, se me fue otra, grito, júbilo, exclamación, estruendo, ¿cómo se llama? Se me fue otra. Alegría, eso es lo que significa. Ahora, muchas otras de las partes que tú y yo podemos entender también, significa es como una alarma. No solamente es un estruendo, clamor, exclamación, pero también es considerado como una alarma, en la cual una alarma es tocada para dar un aviso. Ahora, las alarmas tienen un significado. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos tienen alarmas en sus celulares? ¿O cuántos esperan que alguien más lo ponga por ustedes? ¿Sabes? Muchas veces pasa. Si alguien más, si lo pones en la vida natural, bueno, es que yo te lo voy a hacer sincero. A veces cuando hemos tenido que ir a veces a la reunión, no el sábado, sino cuando a veces vamos con el doctor, yo me he olvidado. A veces si estoy ahí y se me va el sueño, no lo pongo. Quien lo pone es ahí. Ella sí vive con sus alarmas para todo. Mi esposa. ¿Y qué es lo que a veces pasa? Cuando a ella se le ha pasado,
Pues se me pasó a mí también. Pero si eso lo pones en un plano, ahora un poco espiritual, si tú y yo estamos dependiendo de otros, para que otros nos avisen y otros nos enseñan, si en aquel que estamos confiando se duerme o se pierde, nos perderemos nosotros. Por eso la palabra dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará el Mesías. Porque el llamado para cada uno de nosotros es un llamado individual y no un llamado en confío en alguien más, sino que tú y yo debemos de estar despiertos. Las alarmas tienen un significado. Cuando tú vas a la escuela, tú pones tu alarma. Y pones tu alarma a 7 horas porque tienes que levantarte, tienes que bañarte, tienes que comer, tienes que arreglar esto, tienes etcétera, etcétera, para que ya tienes calculado tu tiempo que te vas a tomar y a las 8 o tales horas tienes que salir de tu casa o a las 8:15 para que puedas llegar ya sea a tu trabajo, a la escuela o a dejar a los niños o según sea el recorrido que vayas a hacer. Pero si no está esa alarma que te avise cuando hay un huracán, cuando hay un maremoto, vamos a llamarle, hay alarmas que se suenan. Cuando hay en Israel, cuando hay un bombardeo, hay alarmas que se suenan. Y ¿sabes qué es lo importante? Que tú y yo tenemos que conocer. Uno dice, bueno, ¿por qué tengo que conocer yo el tiempo y los significados de los tiempos? Porque es muy importante, no solamente para nosotros, sino para los que están alrededor de nosotros, para que tú y yo podamos dar aviso. ¿Sabes? Hay una palabra en el hebreo que cuando iba a haber un acontecimiento, estaba lo que era el atalaya para dar un aviso de alarma, si tú le quieres llamar. ¿Qué es lo que hacía? Hacía tocar el shafar. Cuando miraba que se aproximaban, pues tocaba el shafar. Para los eventos, dice la palabra, en las santas convocaciones se tocaba el shafar. No solamente en los principios de los meses del año se tocaba el shafar, porque eso daba inicio de un nuevo mes. Se terminaba un mes y comenzaba un nuevo mes, o mejor dicho, comenzaba un nuevo mes. Dice, en los días de vuestras alegrías, en los días de lunas nuevas, dice, harías tocar ¿qué? El shafar. Ahora, muchas veces decimos, bueno, ¿para qué tengo que saber yo? ¿Sabes? Es muy importante, amado. ¿Y sabes por qué? Porque todos nosotros tenemos familia. Y yo pienso que si cada nosotros tenemos familia, mi anhelo y mi deseo es que ellos también puedan volverse los caminos y a las cosas del Padre. Y para que los designios del Padre que Él tiene establecidos y el tiempo de la redención y el tiempo de la salvación también sea para ellos. Pero si yo no conozco el tiempo ni la hora en la que tú y yo estamos viviendo, ¿cómo puedo yo hablar de los designios del Padre y de las cosas establecidas por Él si yo no las conozco? Cuando llegamos a la celebración de Yom Teruah, ¿sabes? No es que el Padre se le ocurrió. Es para dar una alarma y una alerta, para avisarnos que hay algo que está por venir y algo que está por acontecer. ¿Y cuándo sucederá eso? ¿Sabes? Eso nos habla directamente acerca de la venida y del retorno del Mesías. Tal vez no conocemos cuándo sucederá, pero nos da una idea y un aviso cuándo puede acontecer, cuándo se llevará a cabo y cuándo la palabra establece en el séptimo mes, a los inicios del año. Es un tiempo de hacer exclamación, de hacer sonar la trompeta. Es un llamado para la vida de ¿quién? De cada uno de nosotros. Ahora, muchas veces está lo que es el calendario, y no voy a entrar en ello porque son muchas cosas que podemos mirar, pero a veces está el calendario, a veces se celebra de una manera, algunos celebran de otra manera, pero sabes, sin encerrar, ¿cuál es el propósito de esta celebración? De que seamos conscientes en el tiempo y en la hora que tú y yo estamos parados. Tal vez el sábado, el viernes es Santa Convocación porque es de viernes a sábado. De una vez lo digo, ya les estaré dando la hora, pero generalmente va a ser como yo creo que estaremos reuniendo 7:15, yo creo, porque es entre las... ¿Alguien sabe qué está oscureciendo ahora? 7:45, creo que está, entre 7:45 creo que está haciendo la puesta del sol. Para ya llegar después de las 7:45 y ya poder estar ya preparándonos y todo para ese tiempo de fiestas. Pero ya les estaré dando el calendario, se los mando por mensaje de texto, por WhatsApp, también se los dejo saber. Ahora,
7:40. Yo creo que tenemos que darnos como entre 7:45 para dar un tiempo en lo que nos preparamos, llegamos y los que vayan viniendo ahí en camino para tomar ese tiempo. Como quiera, yo se los envío por confirmación el mensaje de texto para que todos lo tengamos. Pero por lo pronto, voltea con tu hermano y dile, el viernes es Santa Convocación. Y no es porque el pastor te esté invitando, es una convocación ¿por quién? Por el Padre. Bueno, pues sí, mía también. Yo quiero que todos vengan también. Me van a decir, al pastor no le importa que yo venga. No, sí me importan, porque es tiempos designados ¿por quién? Por el Padre. Ahora, cuando tú y yo podemos mirarlo, hay otros nombres que a esta celebración de Yom Teruah, y voy a brincarme un poquito dentro de lo que traía en las notas. A este tiempo de Yom Teruah también se le conocía. Vamos al libro de 1 de Pedro, capítulo 2. Dice, amados, os ruego, dice, como extranjeros y peregrinos, dice, que os abstengáis de las pasiones. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. ¿Estamos ahí? Dice, mantener entre los gentiles, dice, una conducta irreprochable. Dice, a fin de que en aquello, dice, que os calumnian, dice, como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, dice, al considerarlas, glorifican a Elohim, en el que dice la palabra, en el día de la visitación. Ahora vamos a Isaías, capítulo 2, 10. Y esto es algo que yo miraba ahora, pues lo voy a poner así como yo lo miraba. Isaías capítulo 10, versículo 1. Dice, hay de los que decretan estatutos inicuos, dice, los que constantemente escriben decisiones injustas, dice, para privar de la justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, dice, para hacer de las viudas un botín, dice, para despojar a los huérfanos, dice, ¿y qué haréis? Dice la palabra, en el día del castigo. ¿Sabes? Esta misma traducción que se le da en el día del castigo, en el hebreo se le conoce, si tú le quieres poner es pekudá, o Yom HaPekudá. ¿Sabes? Esta traducción de Yom HaPekudá es otra traducción que antiguamente se le conocía como esta festividad de Yom Teruah. Ahora, ¿qué significa la palabra Pekudá? Vamos a... Bueno, mejor te lo digo. Es la concordancia en Strong, si tú lo quieres apuntar. 6486. Significa visitación, principalmente, o cargo, o custodia, o gobernar, si tú le quieres llamar, pero significa un cargo, si tú le quieres llamar, es un cargo, un lugar que se nos dio, una encomienda, si tú le quieres llamar. Ahora, dice la palabra, si tú lo quieres poner, yo pensaba en esto, dice la palabra, dice que Él dio dones ¿a quién? A los hombres. ¿Cuántos entendemos que se nos fue dada una comisión y se nos fue dado una orden a cada uno diferente? Porque cada uno de nosotros tiene un rol. No quiere decir que no cumplamos los mandamientos, pero tú, etcétera, etcétera, sin importar quién seamos, tenemos un rol diferente. Porque a cada uno se nos fue dado un don, no dado por quién, por nosotros mismos, no el que yo quise, no el que yo escogí, sino que dice la palabra que Él dio dones ¿a quién? A los hombres. Y esos dones que se nos fueron dados, se nos fueron distribuidos, y dice la palabra, dice que fueron con un fin, con un propósito, si tú le quieres llamar, para la obra de quién? De edificación del cuerpo del Mesías. Voltea contra la persona que está a tu lado y dile, tu don no debes guardarlo, porque tu don es para edificación de quién? De todos nosotros, para la edificación del cuerpo. Porque Él dio, dice la palabra, Él dio dones. ¿Quién los dio? Él. Y Él distribuyó como Él quiso. A veces decimos, es que yo quiero que... Pues yo no sé si yo lo quiero, lo puedo anhelar tal vez. Y dice la palabra que los busquemos, pero por lo pronto se nos fueron dados dones ¿a quién? A nosotros. Y si esos dones se nos fueron dados a nosotros, hay esa expresión que tú y yo mirábamos, que se le conoce como en el día de la visitación. A esa palabra como el día de la visitación, antiguamente también se le conocía, o era conocida como un... recibía Yom Hadim y Yom Pekudá, o HaPekudá, que significaba el día de la visitación. ¿Cuándo era este tiempo o este día de la visitación? Ahora, si entendemos que se nos fueron dados dones y esos dones tuyos los usamos
y los tenemos que usar, porque dice la palabra, dice que el que no lo use, pues también le será quitado. Y al que los usa, pues también le serían que multiplicados. Ahora vamos, hay una parábola que tú y yo conocemos como la parábola de las 10 vírgenes. Vamos al libro de Marcos, capítulo 13. Bueno, vamos a Mateo, creo que es Mateo capítulo 25, denme un segundo. Bueno, vamos a guardar lugar ahí un poquito y vemos entonces, hay una traducción que tú y yo podemos mirar y me voy a brincar un poquito acá. La parábola de las 10 vírgenes es una de las, si tú le podemos llamar, es una parábola muy conocida dentro de las enseñanzas o que tú y yo podemos entender, y se pueden escribir muchos comentarios acerca y escribir algunas cosas, y podríamos tener un número de preguntas. ¿Quiénes son las 10 vírgenes? ¿Qué relación tienen con el Mesías? ¿Por qué 5 de ellos no tuvieron suficiente aceite para sus lámparas? ¿Qué hace esa marca del aceite que falta? ¿O qué hay entre los creyentes que pueden hacer para asegurarse o para asegurarnos que pudiéramos tener el suficiente aceite para ver el camino o encaminarnos hacia esas bodas del Mesías? Ahora, al estudiar la parábola es importante que tú y yo podamos tomar en cuenta que no podemos tratar de interpretarla sin antes entender el concepto original, porque cada uno de nosotros puede tener nuestra propia interpretación, pero cuando tú y yo vamos al original hebreo, ese original hebreo nos puede ver un poco más el conocimiento y el concepto de cada cita que tú y yo estamos leyendo, porque tiene un conocimiento, una revelación aún más amplia del concepto que generalmente tú y yo podemos conocerlo cuando lo miramos traducido al español o cuando lo vemos aún en diferentes otras muchas interpretaciones. Ahora, las parábolas por su propia naturaleza contienen analogías, detalles y que casi siempre comenzarán por revelarnos un poco más. Cada parábola generalmente tiene un principio que se enseña. Si uno no entiende el principio, entonces el examen de los detalles probablemente no nos será útil. Ahora, con esto en mente, dice la palabra que el reino de los cielos es considerado o es semejante a ¿quién? A 10 vírgenes. Ahora, que tomaron sus lámparas y salieron para conocer al novio. Ahora, 5 de ellas eran sabias y 5 de ellas que eran insensatas. Ahora, aquellos que no eran insensatos tenían suficiente lámpara y las que eran insensatas no tenían suficiente, ¿cómo se llama? Aceite en sus lámparas. Las sabias tomaron suficientes lámparas en sus recipientes, pero mientras el novio se retrasó, todos durmieron, y mientras dormían y a la medianoche se escuchó un grito que decía: aquí está el novio, o el novio viene llegando. Y todos salieron delante de su hogar, y sin darnos, las que no tuvieron suficiente lámpara, ¿qué dijeron? Dicen: denos suficientes lámparas. ¿Para quién? Para nosotros. Y las que tenían suficientes lámparas, aceite en sus lámparas, dijeron: vayan y compren, porque no sé que no sea suficiente. ¿Para quién? Para nosotros ni para ustedes. Ahora, si tú quieres llamarlo, tenemos que ser precavidos, tenemos que estar alertas, o esta es una alerta para la vida de cada uno de nosotros. Después de que las otras vírgenes también vinieron, dijeron, después cuando regresaron, dijeron: Adón, ábrenos. Dice, pero él respondió y dice, ya no hay lugar. O sea, la puerta ya está ¿qué? Cerrada. Ahora vamos a Mateo capítulo 25. Dice: y en aquel tiempo, dice, el reino será semejante a 10 vírgenes. Dice, 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Dice, porque las insensatas tomaron lámparas para sí sin llevar porque las insensatas tomaron sus lámparas, dice, pero sin llevar consigo aceite. Dice, pero las prudentes llevaron aceite en sus vasijas, dice, junto a sus lámparas. Dice, pero al tardarse el novio, dice, todas las que tenían sueño se durmieron. Dice, y a la medianoche se escuchó una exclamación diciendo: miren, ahí viene el novio. Dice, salgan los encuentro. Y se levantaron luego todas aquellas, dice, doncellas, y se prepararon sus lámparas. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, dice, de sus lámparas, dice, no sé que se apaguen. Dice, las prudentes contestaron diciendo, dice, tal vez no haya suficiente para nosotros ni para ustedes, mejor vayan con los que venden, dice, y compren para ustedes. Dice, cuando fueron a comprar, llegó el novio, dice, y las que estaban preparadas, dice, entraron con él el banquete de la boda. Dice, y a la puerta fue cerrada. Después llegaron también las demás doncellas y dijeron: Adón nuestro, dice, ábrenos. Dice, pero él contestó diciendo, dice, en verdad les digo, dice, que no las conozco. Dice, estén pues alertas. Voltea con la persona que está a tu lado, dile: estemos alertas, porque no sabemos el día
ni la hora. Ahora, ¿por qué era considerado como 10 vírgenes? Sabes, en el hebreo, la palabra 10 tiene un significado. En el hebreo, la palabra 10 se le conoce como minyan, y la palabra minyan significa 10, o un minyan lo hace un conjunto de 10, si tú le quieres llamar. Puede ser una congregación, un grupo de personas, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabes? Habla un qué, de un grupo. ¿Cuántas todos nosotros conformamos el cuerpo de quién? Del Mesías. Toda la congregación de creyentes. Mas, sin embargo, hay unos que estarán alertas y otros que no estarán alertas. Otros que estarán preparados y otros que no estarán preparados. Ahora, cuando tú y yo vemos y vemos un poquito también más adelante dentro de la parábola, Marcos capítulo 13, versículo 32. Marcos 13, 32. Si tú miramos un versículo 33, bueno, vamos a mirar un poquito aparte. Dice, acerca de la venida, dice, entonces mandarán sus ángeles a reunir a los escogidos de los 4 vientos, dice, desde los extremos de la tierra, dice, de la higuera aprendan, dice la ilustración, dice, cuando se ponen tiernas las ramas, dice, y brotan las hojas, dice, saben que el verano está cerca, dice, de la misma manera, dice, también ustedes, dice, cuando vean acontecer todas esas cosas, entiendan que está cerca y a la puerta. Hablando de quién, acerca del venida y del retorno de nuestro Mesías. Dice, en verdad les digo, dice, que esta raza o esta generación no dejará de ser hasta que acontezca todas estas cosas. Dice, los cielos y la tierra, dice, pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán. Dice, pero aquel día, versículo 32, dice, pero aquel día y aquella hora, dice, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, el Hijo, dice, sino solamente ¿quién? El Padre. Dice, miren, estén alertas y oren, dice, pues no saben cuándo será el tiempo. Dice, porque es como un hombre, dice, que emprendió su viaje. ¿De quién habla este hombre que emprendió su viaje? De nuestro Mesías. Dice, y dejando su casa, dio autoridad a sus siervos, a cada quien su trabajo, su función, su labor. Dice, y ordenó al portero que estuvieran alerta. Dice, estén pues alertas. Dice, porque ustedes, dice, ignoran cuándo vendrá su Adón a la casa. Dice, si por la tarde, por la medianoche, dice, o si al canto del gallo o en la madrugada. Dice, y no sea que venga de repente y los haya durmiendo. Dice, perdón, aquí se me fue. Dice, y lo que a ustedes digo, dice, a todos digo, dice, estén, ¿qué dice la palabra? Estén alertas. Porque es como el hombre que emprendió su viaje y dejó a cargo los bienes. ¿A quién? Y dejó sus labores a sus trabajadores. A cada uno, si tú le quieres llamar, diferente labor. Me llama la atención que Pedro dice, ¿y quién será? Dice, o quién escapará, dice, del día de la visitación. Isaías también lo declara en este tiempo. ¿Sabes qué es lo que la palabra nos enseña? ¿Esperamos el tiempo de Yom Teruah? Sí. Y todos lo anhelamos. Pero, ¿sabes? Esa expresión que también se le conocía como Yom Teruah, era conocido como Yom HaPekudá también de la misma manera, uno de los nombres que recibí anteriormente, que significa encargo. Fue un encargo, era cargo que se había entregado. ¿A quién se le dio un encargo? A cada uno de nosotros. Y ese encargo, tú y yo tenemos que cumplirlo con diligencia. ¿En la obra de quién? Del Padre. Dice, porque ¿qué será cuando Él venga en el día de la visitación? Cuando Él regrese, cuando Él retorne, ¿qué cuentas tú y yo presentaremos delante de Él? ¿Qué es lo que hicimos con los dones que se nos fueron dados y los dones que se nos fueron entregados a cada uno de nosotros? ¿Los he utilizado o solamente los he guardado esperando cuando Él retorne? ¿Sabes? Los dones que Él me fue dado o que se me fueron dados como un encargo, yo quiero usarlos para la obra y para el reino del Padre.
pero que los dones que se nos fueron entregados a ti y a mí, los usemos, porque la palabra dice, estén alertas, porque no saben el día ni cuando el amo regresará de su viaje. Y esta expresión dice, y nadie sabe el día ni la hora, habla referente a la celebración de Yom Teruah. Esta próxima fiesta que estamos para celebrar el día viernes. Qué importante es para nosotros poder cumplir el llamado, si esperamos este tiempo, pero que seamos conscientes de cumplir el llamado que se nos fue dado y la labor que se nos fue dado a cada uno como quien, como trabajadores de quién, de Él. Dice 1 Tesalonicenses 5, dice, ahora bien, dice hermanos, dice, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que les escriba nada, pues vosotros mismos saben perfectamente el día en el que el ladrón vendrá. Dice, así como un ladrón en la noche, dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, dice, como dolores de parto a una mujer que está encinta. Dice, mas vosotros, hermanos, dice, no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda. Voltea con la persona que está, te le dile, si estamos en la luz, aquel día no nos sorprenderá. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar en Él, para que cuando vengan aquel día, dice, porque ustedes, dice, no tienen necesidad de que les hable nada. Dice, porque ciertamente aquel día vendrá, dice, y vendrá como un ladrón en la noche, dice, pero ustedes que están en la luz, dice, no tienen necesidad, dice, porque conocen y saben el tiempo cuando nuestro Mesías vendrá. Que el Padre nos ayude verdaderamente a estar preparados a cada uno de nosotros y que conozcamos el tiempo, la venida y el retorno de Él, para que cuando aquel día acontezca no nos encuentre durmiendo ni estando en tinieblas. Amén. Gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te pedimos que seas tú alumbrando la vida y el corazón de cada uno de nosotros, que podamos conocer las verdades, Padre Yahweh, de tu palabra, que nos hables al corazón y al entendimiento, Padre Yahweh, cada uno de nosotros, que nos hagas despertar del sueño, Padre Yahweh, tal vez en el que muchas veces hemos estado dormidos y no hemos despertado, pero que sea alumbrada tu palabra en nuestras vidas y en el corazón de cada uno de nosotros, que podamos conocer, entender el tiempo en el que estamos parados, Padre Yahweh, que se nos ha dado y que se nos ha conferido, Padre, una responsabilidad y un encargo a la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder ser diligentes en el tiempo en el cuando tú vengas y tú retornes, porque tu palabra dice que estemos alertas, porque nadie conoce el tiempo ni la hora cuando nuestro amo retornará. Ayúdanos que podamos estar preparados y listos, y que la obra que tú nos has comendado que hiciéramos, podamos llevarla a cabo cada uno de nosotros, Padre Yahweh. Gracias te damos, Padre Yahweh, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Gracias por tu palabra, por tu instrucción, y que podamos prepararnos para este tiempo de fiestas, para este viernes, Padre Yahweh, que sea un tiempo, Padre Yahweh, en el que tú hagas sonar tu shofar y nos congregues desde los cuatro esquinas, Padre Yahweh, y que seas tú congregando a tu pueblo, Padre Yahweh, en esta hora. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, porque eres tú quien hará sonar tu shofar, y que eres tú quien congregará a tu pueblo, Padre Yahweh, en esta hora. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Sabes, estemos orando, amados, por nuestros hermanos. Hay algunos que están enfermos, otros que estuvieron enfermos, pero que el Padre pueda darnos salud, y a todos juntos para este tiempo, que podamos ser convocados para este tiempo de fiestas. Amén. Así es que estemos orando los unos por los otros, y que el Padre Yahweh nuestra salud, y que nos guarda en el hueco de su mano. Padre Yahweh, gracias por tu cuidado, por tu protección, Padre Yahweh, en todo tiempo. Bendices la vida de cada uno de tus hijos, Padre Yahweh, reunidos en esta hora. Y que seas tú abriendo las ventanas de los cielos, Padre Yahweh, que seas derramando bendición hasta que sobre y abunde sobre sus vidas. Que seas guardándonos en el hueco de tu mano, Padre Yahweh. Que seas preservando la salud de cada uno de nosotros, de aquellos que han caído en enfermedad. Sánales, levántales y restaura la salud de ellos, Padre Yahweh. Y aquellos que están saliendo, Padre Yahweh, fortaléceles, Padre Yahweh. Y que seas tú renovando sus fuerzas como las del búfalo, Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua. Y bendícenos en esta hora al salir de este lugar. Yabarejeja Yahweh Beish Bereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijoneja, Beyasem Leja Shalom, Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén.